Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. La reciente suspensión de la que sería la 10ª Cumbre de las Américas, programada originalmente del 1 al 5 de diciembre de 2025 en Punta Cana, República Dominicana, marcó un giro inédito en la historia de este foro hemisférico de jefes de Estado. Las autoridades dominicanas, en consulta con la Organización de Estados Americanos y con el respaldo declarado de Estados Unidos, explicaron que la decisión se basó en profundas divergencias políticas y las dificultades para garantizar un diálogo productivo bajo el actual contexto geopolítico. Una suspensión que no ocurre desde la primera cumbre realizada en Miami en 1994. Y es que la Cumbre de las Américas desde sus orígenes ha sido concebida como el espacio para articular cooperación política, económica y social a nivel hemisférico, de modo que su diferimiento nos habla de un retroceso en la confianza para articular posiciones comunes frente a desafíos compartidos, tales como la migración, lucha contra el crimen organizado, el cambio climático o el subdesarrollo. En este sentido, la región se encuentra ante la falta de un foro multilateral que permita amainar la polarización y buscar cierta renovación en la institucionalidad internacional ante una región que demanda respuestas conjuntas. En este escenario de desconexión, cabrían varias preguntas. ¿Cuál será el futuro de la política si ante la diversidad de puntos de vista la respuesta es la suspensión de este tipo de eventos? ¿Podemos avanzar hacia una agenda común solo si existe sintonía ideológica? Vivimos quizás el prefacio de una etapa de mayor confrontación hemisférica. En este episodio intentaremos dar respuesta a estas interrogantes. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Miami, Florida, y hoy es domingo 9 de noviembre de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal y como lo hemos hecho en varias ocasiones que en el programa, hemos hecho esa revisión tan necesaria sobre la política exterior de la región hacia el mundo y en particular lo que le hicimos, el seguimiento que en su momento le hicimos a esa gira que se hizo hacia la región por la propia von der Leyen para ver si buscar un punto de acuerdo entre la Unión Europea y América Latina, pero también en el diálogo interamericano y particularmente se conoce y ha sido recientemente notificado a la opinión pública la más que probable suspensión de la Cumbre de las Américas, que, bueno, ciertamente no ha gozado de cierta tradición en las relaciones internacionales de la región y del hemisferio americano. Y particularmente me gustaría valorar tu ponderación, Manolo, porque claro, esto de alguna manera es un síntoma muy claro, no tan solo del desencuentro, sino también de esa poca disposición de crear puentes, ¿no? Porque siempre, desencuentros han habido siempre, ¿no? Pero el que deliberadamente se deja de lado la posibilidad de celebrar estas cumbres ya es un mensaje muy, muy claro, ¿no? Sí, fíjate, si en el ámbito de la política que podemos denominar como política doméstica, ¿no? La política nacional, hemos visto que se ha cuestionado profundamente todo el tema que tiene que ver con el pluralismo, es decir, esta preocupación por atender a la diversidad, por atender las sensibilidades que suponen la existencia de múltiples lealtades, perdón, de múltiples identidades que conllevan lealtades diferentes. Y eso de alguna manera en política lo solventó la idea del pluralismo. En el ámbito internacional, en el ámbito que no es doméstico, algo similar ha ocurrido con diríamos, su correlato. El correlato del pluralismo en el ámbito internacional es el multilateralismo, ¿no? Es decir, el crear instituciones, instancias que sean foros de debate, de discusión, pero también, evidentemente, de tomar acuerdos dentro de la complejidad que evidentemente el mundo tiene y de la complejidad que supone que cuando hablamos en la esfera internacional, pues estamos hablando de países miembros de ese conglomerado internacional, pues muy diferentes, ¿no? Si estamos hablando
del ámbito de América del Sur, pues estamos hablando de que se sientan en la mesa el máximo representante de Brasil con el máximo representante de Guyana, ¿no? Cuando evidentemente la proporción en términos de población, en términos del Producto Interior Bruto de ambos países no es comparable, pero sin embargo el multilateralismo se basa en la idea de que hay ese ámbito repito, para hablar, para negociar, para dialogar, para tomar acuerdos. Y claro, si el pluralismo está de capa caída en la política, con el fin en Estados Unidos de la visión DEI de la misma, pues aquí nos está ocurriendo lo mismo en el ámbito internacional, ¿no? El multilateralismo desde el ámbito de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, como lo hemos visto en la reciente Asamblea General, a el multilateralismo en el ámbito de la Organización Mundial de Comercio, etcétera, pero también el multilateralismo de corte regional, pues también está de capa caída. Y esto que estamos hablando ahora mismo de la Cumbre de las Américas, pues es una evidencia de ello, ¿no? Tocaba organizarla en República Dominicana y el presidente Abinader pues ha pulsado el ambiente y se da cuenta de que Claro. no es posible, ¿no? De que de entrada hay actores que no van a ir y segundo, otros actores que van a ir dispuestos a montar Claro, el lío y entonces, bueno, claro. toma una decisión, si queremos, si queréis, muy conservadora o muy, o por otro lado podemos decir muy pragmática, decir, mire, bueno, dejémoslo para otro momento, ¿no? Claro, ¿no? Y en ese contexto, bueno, tú has señalado, digamos, algunos de los elementos más importantes. Sin embargo, me gustaría también pulsar tu apreciación, Marisabel, porque claro, esto también habla de muchas cosas también, como es el tema del triunfo del extremismo, podemos ver de alguna manera, el tema también de cómo puntos donde hay tanta divergencia de opiniones y de acciones y de acciones conducentes, como puede ser narcotráfico, lucha contra el crimen organizado o incluso la misma migración, ¿no? No se comenta una razón oficial por la cual no va a haber una cumbre este año. Sin embargo, Ujú. todo se comenta abiertamente, se sospecha con cierta razón el tema Venezuela, el tema del despliegue militar, entre otras cosas. Además de lo que ya ha dicho Manolo, Marisabel, ¿qué aspectos complementarios pueden ser conducentes a esta no cumbre, especialmente a pocas semanas de que se acabe el año 2025? Bueno, yo creo que hay algo que Manolo menciona en el contexto bien amplio, que es quizás la crítica que se le ha hecho a estos encuentros. Está bien que haya espacio para la discusión, para la reflexión y para de alguna forma jerarquizar las agendas, los intereses de las agendas, porque se trata de la región y se trata de países no solamente con gobiernos ideológicamente distintos, sino con intereses políticos y geopolíticos completamente opuestos. Entonces, la idea es llegar a un espacio de conciliación, esa es la aspiración, ese es el ideal, nunca se logra. En este caso, lo que se está es reforzando lo que ya hemos visto en otras entregas de estas cumbres y es, por ejemplo, la crítica que hace México. Primero la hizo López Obrador, luego está esta Sheinbaum, que es el rechazo a la exclusión. Eso es sujeto de una discusión más larga que nosotros aquí en este podcast la hemos intentado abordar de distintas maneras. Es cierto que las exclusiones son un signo, una muy mala señal desde el punto de vista de los esfuerzos hemisféricos, pero también hay un problema y es que estos son gobiernos autoritarios que justamente utilizan estos foros para mercadear su estilo. Entonces, Claro, va a y haber, para no llegar a acuerdos y torpedear si se llegara a alcanzar alguno, ¿no? entonces ese es el segundo aspecto y es la ineficacia de estos foros, que ya lo vimos en el encuentro que se hizo aquí en Estados Unidos en el gobierno de Biden. Los ¿Para Ángeles, qué nos sí. vamos a reunir a hablar si no vamos a llegar a ningún acuerdo? Hay un poco de gente que no vino y hay otros que están aquí que lo que están es quizás no perdiendo el tiempo, nunca se pierde el tiempo, pero no se ve la concreción de ese esfuerzo en al menos una agenda común.
Y entonces ahí es donde está el problema, porque creen, eh, ¿qué podemos creer de la opacidad en cuanto a la razón o las razones para suspender y postergar el encuentro? Eso se debe, entre otras cosas, a que estamos viviendo un proceso de deconstrucción de la identidad de estos encuentros, porque hay como dicen los americanos, los estadounidenses, un elefante en la habitación y es Trump. Trump viene a, a, a completamente cambiar no solamente la discusión, sino el orden de las prioridades. Entonces, por una parte, hay temor a entrar en un proceso de confrontación que pueda llevar a imposición de aranceles o a ataques militares, porque estamos en ese nivel de discusión, que es la no discusión, sino la agresión, y entonces a nadie le interesa molestar al sujeto que está realmente poniendo patas arriba a la región, Claro. porque esa es la realidad. Sí, claro, y en ese sentido sí me gustaría también tu apreciación, Manolo, porque también hablamos de ese diálogo intercontinental entre América Latina y Europa. También se conoce pues las dificultades que ha sido no tan solo llegar a un acuerdo, sino también que ese acuerdo no quede trastocado por este nuevo orden arancelario internacional que ha impuesto Estados Unidos y que esto de alguna manera también condiciona mucho más, ni hablemos si de repente ya en las próximas semanas este despliegue militar en aguas del Caribe Oriental termina desencadenando en una confrontación. Bueno, ¿quién están conmigo y quién están y quiénes miran de lado, ¿no? Hay que considerar que, como decía Víctor Mijares hace pocos episodios atrás, es también el Caribe es el mar de la OTAN. Ahí hay otros socios de la OTAN, ¿no? Entonces, claro, todo esto entra en una dinámica en que cada vez estamos acercándonos más a un desencuentro en términos de lo que es la política también del diálogo, ¿no? Del diálogo internacional. Sí, efectivamente. Y es una, como diríamos coloquialmente, es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? María Isabel lo ha dicho muy bien. ¿Para qué reunirnos si no, si vamos a, y estoy también de acuerdo con ella, vamos a perder el tiempo, aunque nunca se pierda el tiempo, pero quiero decir, ¿para qué reunirnos si no vamos a acordar nada, si no vamos a sacar nada adelante, etcétera? Entonces, como pensamos eso, entonces no nos reunimos, ¿no? Yo creo que eso creo que es un error. Creo que hablar hay que hablar siempre, ¿no? Y esto pensad en las relaciones, yo que sé, de pareja, de amistad, de trabajo y tal. Hay que hablar. Y en el ámbito internacional, los estados están representados por sus máximos dignatarios, dignatarias. La jefatura de Estado está ahí y dentro de su misión y de su vocación, de su responsabilidad, está la de generar espacios de discusión. Y estas cumbres son para ello, ¿no? Hablamos de la Unión Europea y de la CELAC. Van a tener su cumbre, la cuarta cumbre, si no recuerdo mal, la están teniendo precisamente hoy en Santa Marta. Una cumbre y una, digamos, una relación que había languidecido hasta que en julio del año 2023, aprovechando que era la presidencia española de la Unión Europea, la Cancillería española se impuso que se celebrara esta cumbre, repito, hace 2 años y unos meses, ¿no? Y se retomó el asunto y se acordó que la siguiente iba a ser en Colombia. El gobierno colombiano decidió, bueno, muy lícitamente, que fuera Santa Marta, un sitio bellísimo, si queremos, pero un sitio muy incómodo, un sitio donde se pretendía que llegaran 60 jefes de Estado y de gobierno con mala infraestructura o pequeña infraestructura, tanto de aeropuerto como hotelera, etcétera. Eso posiblemente fue un error de los anfitriones, ¿no? El haber pensado que Santa Marta era una buena idea. Máxime, además, y luego si queréis podemos hablar de eso, que coincide con la cumbre de la COP 30, es decir, todo el tema este de cambio climático y tal, que se está celebrando en Belén. O sea, los transportes, aunque se hable de dos países vecinos, etcétera, todos sabemos que de dos ciudades que no son capitales, como son Belén y Santa Marta, es muy complicado. Entonces, todo eso de pronto estalló en la agenda de muchos jefes de Estado y Gobierno como algo, como un impedimento, si queréis, de tipo de
orquestar y de organizar el viaje, de intendencia viajera, ¿no? Si a eso le añadimos que evidentemente Estados Unidos ve con muchísimo recelo esa cumbre, es decir, que los del otro lado del Atlántico, la Unión Europea, puedan tener una voz y un diálogo directo con América Latina, bueno, pues eso se ve con recelo. Entonces, nos consta, ¿no?, que desde la Secretaría de Estado de Estados Unidos se ha conspirado contra esta reunión. El resultado es un fallo, es un fracaso, sobre todo, bueno, por las dos partes, ¿no? Porque finalmente, ni la canciller alemana ni Macron, ni la Cancillería alemana, ni el canciller alemán, ni Macron van a estar presentes, ¿no? Que son los dos países más, evidentemente, más importantes de la Unión Europea. Creo que el siguiente en importancia que va a estar es Pedro Sánchez y también la máxima autoridad portuguesa. Pero, es decir, las principales figuras quedan descafeinadas. Y claro, del ámbito latinoamericano ocurre lo mismo, ¿no? O sea, sí, va a estar Lula, y eso es muy importante, pero no va a estar Sheinbaum. Es increíble, ¿no? O sea, una vez más, México se quita de lado, ¿no? No asume su responsabilidad de ser el segundo país más importante de América Latina, y Claudia Sheinbaum sigue la pauta que ya había empezado a hacer Andrés Manuel López Obrador, y dice que no va a esta reunión. Bueno, entonces esto es lo que me refería antes, es una suerte de torpedeo desde dentro, de boicot desde dentro, tanto de parte europea como de parte de la CELAC, bueno, finalmente es un esfuerzo también igual de integrador, pero no integrador, no me refiero a la integración económica. Tipo los modelos de integración económica. No, integración para tener eso, para tener un foro en el que hablar, en el que expresarse, en el que sentar criterios, en el que también realizar el ejercicio de aproximación humana, ¿no? Esta Claro. estupidez que también estamos viendo de que los jefes de Estado se tuitean y todo esto, ¿no? Esta vergonzosa diplomacia, ¿no? Pues que intenta suplir, evidentemente de ninguna manera lo suple, pero que intenta suplir el contacto humano, el conocerse, el poder charlar con un café entre medias y Claro. demás. Eso me parece una oportunidad, una tristemente perdida, ¿no? Claro, ¿no? Y por supuesto que le quita contenido, vacía de contenido el propio ejercicio de la política, ¿no? No tan solo, y que es precisamente lo que hemos hablado acá, ¿no? Que cada vez que hacemos esas evaluaciones de los índices internacionales, los rankings internacionales de calidad democrática, queda evidenciado cómo eso también genera una desafección y una pérdida de sintonía con las ciudadanías que también, como bien dice Marisabel, bueno, ¿para qué nos vamos a reunir si no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría también tu apreciación, sobre todo porque Manolo ha tocado algo también muy, muy importante, que es con respecto a que es verdad, bueno, ciertamente para qué ir, pero también perdemos la oportunidad de conversar sobre las buenas prácticas cuando ocurren, ¿no? Bueno, ¿cómo ustedes pudieron reducir el índice de desempleo o cómo pudieron ustedes reducir la tasa de homicidios? O sea, ese diálogo también necesario de Exacto. gobernabilidad se pierde totalmente, ¿no? Y en ese sentido vemos que no tan solo pasa esto también en el caso estadounidense, ¿no? Que vemos que la polarización, y lo vemos precisamente en las elecciones más recientes, esta polarización tan abrasiva, pues ha llevado a que, bueno, la gente termine decantándose por los extremos, ¿no? ¿Cómo miras tú particularmente eso en el ámbito ya, digamos, regional y hemisférico, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que es difícil en este contexto actual de extrema polarización que hay en Latinoamérica. Vemos Milei por un lado, ¿no? Completamente entregado al movimiento del presidente Trump. Y entonces por el otro tenemos a Petro enganchado en un debate vía redes sociales con el gobierno, con la administración de Trump. Y al Eso yo mismo creo, tiempo, Sheinbaum no asiste, por otra parte, las tres claro, pero me figuras. refiero es al tipo de diálogo que hay entre los distintos gobernantes, porque eh, eh, Milei es la entrega total, ¿no?
que era lo que Exacto. discutíamos Perdóname, María en el Isabel, y episodio. perdóname, María Isabel, que te interrumpe. Milei ha viajado en los 2 años que lleva en la presidencia en Argentina 14 veces a Estados Unidos. Sí, 14 viajes sí. oficiales. Sí, y no es eso, sino que es parte de la constelación de celebridades que viene a los encuentros de la CIPAC, por ejemplo, que es algo muy doméstico para los conservadores aquí. Él es una estrella invitada. Ha estado compartiendo espacio, plataforma con Elon Musk. Es decir, en este momento, muchos americanos que desconocen completamente la política latinoamericana saben quién es Milei. Eso es algo insólito, poco visto por estos lados, porque realmente no le prestan atención a la política latinoamericana. Eso sí, no es que están muy contentos, ¿no? Es por el contrario, todos los días uno en los noticieros lo que escucha sobre Milei es le dieron 40 billones de dólares, mientras nosotros aquí estamos sin seguro médico, sin SNAP. Eso es un problema para hablar de diálogo, porque eso es por el lado de la derecha, pero entonces por el lado de la izquierda tenemos a Petro enganchado en un debate no solamente con Trump, es con toda la administración. Y eso tampoco es productivo. Nosotros podemos tener todas las diferencias del mundo con cualquiera, no solamente con Trump, pero hay formas y hay maneras de no solamente expresar rechazo o expresar un desacuerdo, es que también hay majestad de cargo. Y yo no espero mucho de Trump, realmente. Espero muy poco. Pero Petro, entonces, allí tenemos un problema no solamente de estilo, sino de reconocimiento de lo que es el ejercicio de la autoridad, porque poder pueden tener. Trump tiene más poder de lo que debería tener. El problema es cómo ejercen la autoridad. Y si nosotros le criticamos a uno, también hay que criticárselo a los otros. Y eso en el marco de encuentros, ¿qué pueden esos dirigentes, perdón, esos líderes políticos? ¿Qué pueden esos líderes políticos acordar si no pueden ni siquiera respetar mecanismos, digamos, respetuosos, eh, los mecanismos tradicionales de diálogo? Eso se ha olvidado. Los, Claro. los, los hemos, y no es por el tema de las redes sociales. Aquí hay otra cosa. Se ha desdibujado la política. La política es hoy en día cualquier cosa menos tratar de resolver problemas y diferencias por vías pacíficas, porque ahora lo que hacemos es que atacamos militarmente. Claro, claro. No, ahora, en ese sentido, y ya para finalizar el programa, sí me gustaría, Manolo, como que una apreciación también, porque sabemos que este programa lo escuchan muchas academias de ciencia política, los escuchan no tan solo profesores, sino también alumnos, ¿no? Y que de uno que otro, no tan solo entrará en la política en activo, sino también entrará también en la dinámica universitaria que de alguna manera forma valores, ¿no? Y forma Sí, perspectivas de mundo, formas de entender las distintas ideologías que hay y cómo interactúan en un mundo cada vez más interconectado y que tiene unas propiedades que ya quisieran nuestros abuelos haber tenido, ¿no? sí. ¿Qué palabra de entusiasmo pudieras darle a pesar de las circunstancias, pues, pero que se tenga esa perspectiva de oportunidad que tenemos nuestras generaciones de poder mirar de cara al futuro un poco más de entendimiento y acercamiento, por lo menos en ese aspecto tan importante que es la política, ¿no? Ahí me pones en una disyuntiva terrible porque el momento no puede ser más pesimista, ¿no? O sea, con muertos todos los días en el Caribe, bombardeados por aviones o drones o lo que sea, norteamericanos, ¿no? En supuestas acciones antiterroristas contra supuestos narcotraficantes, ¿no? O algo que no hemos referido, la ruptura de relaciones Sí, entre Perú Perú y México, ¿no? Perú, ayer el Congreso, Y ayer México. el Congreso peruano declaró persona non grata a la presidenta de México, ¿no? O sea, esa serie de conflictos permanentes, ¿no? Os habéis referido a la figura también de Milei y cómo Milei rechaza, ¿no? Cualquier vínculo latinoamericano, etcétera. Entonces, quiero decir, los
los que apuestan por una verdadera integración, por una verdadera capacidad de diálogo. Y repito, la palabra integración es una palabra pesada, quizás no haya que hablar de integración, pero Sí, simplemente claro. hablar de diálogo, ¿no? De diálogo franco, de diálogo permanente, de posibilidad de intercambiar ideas, de intercambiar soluciones, pues es muy bajo, ¿no? Y creo que en esto, sinceramente, hemos ido para atrás. O sea, no es que la región haya estado en un momento boyante, así decir, ¡ay, qué maravilla! La región funciona fabulosamente en términos de generar ese tipo de espacios. Pero evidentemente estamos en el momento, desde luego, desde que yo sigo la política latinoamericana en los últimos 50 años, me temo que este es el peor momento a la hora de colaborar y a la hora de escucharse. Ahí hay una responsabilidad, una más de los jefes de Estado y de gobierno, pero también evidentemente de la sociedad civil. O sea, yo creo que la academia, creo que los medios de comunicación, creo que la cultura, etcétera, que establece puentes habitualmente bastante, yo diría que bastante eficientes, pues a lo mejor tenemos más responsabilidad y deberíamos estar dando nuestro do de pecho para Claro. precisamente denunciar esta irresponsabilidad, ¿no? Por parte de la clase política. Claro, sin lugar a dudas. Y en ese sentido también me gustaría también tu apreciación, Marisabel, porque bueno, también vives dentro de este tejido formativo, ¿no? De las nuevas generaciones y también vives y padeces todas las dificultades que a pesar de todo se siguen viviendo sobre estos temas, ¿no? Que muchas cosas también, y lo hemos conversado incluso fuera de cámaras, ¿no? A veces esas presiones por no tocar ciertos temas y qué importante es estos espacios, ¿no? Y sobre todo preservarlos de cara al futuro. Sí, lo lamentable es, y eso lo hemos visto en algunos comentarios en los medios, es que la decisión de Van der Leyen, entre otras cosas, se, se cree que es evidentemente el temor a incomodar a Trump. En el caso de la CELAC es grave porque estamos hablando de que hay una influencia externa que no solamente no es constructiva, o sea, no podemos hablar de un diálogo cuando la gente lo que tiene es temor de que este señor o lance un ataque militar o sencillamente amenace con más aranceles. Esto no es sostenible en el tiempo. Esto es algo que verdaderamente se está convirtiendo en una situación insoportable para no solamente los vecinos de Estados Unidos o Canadá y México, sino que la Unión Europea se entiende y está en todo su derecho de buscar otras alianzas. Y ahí es donde realmente pareciera que es que no hay ninguna conciencia de cómo China puede aprovechar y lo está haciendo, aprovechar esta situación. Entonces se supone que el enemigo es China y le estamos dejando, en el caso de Estados Unidos, le estamos dando el terreno libre en Latinoamérica y las consecuencias que eso puede tener a futuro, porque yo aspiro que nosotros podamos superar la administración de Trump y salir con vida, ¿no? No lo sé, a lo mejor después del martes estamos un poquito más optimistas o un poquito menos pesimistas, pero el asunto es el deterioro de las alianzas. Eso no se puede reconstruir de la noche a la mañana. Biden lo intentó. ¿Y qué pasó? Empezando por los mismos países europeos que se burlaban de Biden. ¿Ah? Por querer hablar o quizás no son los medios, digamos, los medios han contribuido enormemente a, por una parte, posicionar el movimiento MAGA como la gran revolución política, pero en el fondo no han entendido que están contribuyendo con justamente fortalecer herramientas que son antidemocráticas, ¿no? Claro, y sobre Entonces, todo, y en especial el desencuentro, ¿no? O sea, como claro, herramienta de política exterior, ¿no? ujú, Que es lo que hacen, claro. bueno, y Y, eso, hacia adelante, Manolo. no, iba a decir, perdóname, pero vamos a ver, tú hablabas dice, sobre las nuevas generaciones y demás. Tenemos un problema muy serio de gobernanza global. O sea, y es Sí, un problema muy serio que no se resuelve prácticamente desde las últimas 3 décadas, ¿no? Porque ahora mismo podemos tener un modelo de gobernanza global impulsado por Xi Jinping que comprende un paquete de iniciativas
para reformar la arquitectura internacional actual que está impulsando la diplomacia china desde el año 2021. Y eso tampoco, o sea, digamos, leía un texto que decía la gobernanza global según Xi Jinping entre Westfalia, es decir, los estados, ¿no? Y la corte imperial, ¿no? Entonces, esto repito, hay que también tener mucho cuidado Claro. porque me parece que es un tema de absoluta fundamental. Repito, estamos hablando de 70 personas asesinadas en el mar en los últimos 3 meses. 70 personas, ¿no? O sea, quiero decir, sin Ujú. juicio, sin nada, simplemente alguien dice que son Ejecuciones criminales. extrajudiciales. Exactamente, ¿no? Entonces me Completo un parece anonimato, además. exacto, sí. Manolo, son ejecuciones extrajudiciales, así de Totalmente, sencillo. totalmente. Hay, Eso no, es. no podemos, aquí no hay eufemismo que valga. Sí, Es Claro. eso. Ni siquiera un juicio sumario. Simplemente los matamos porque podemos. Claro, y en sí. ese sentido, pues por supuesto, ahí esto trastoca a toda la forma con la que se entiende la política internacional y ese diálogo, ¿no? Como una El derecho alegoría, internacional aquí quedó en claro, entredicho totalmente. Las es una, instituciones, los organismos multilaterales. como una suerte de alegoría del desencuentro, ¿no? Y en ese sentido, pues por supuesto, aquí estaremos también analizando, reportando, ponderando y también invitando a seguir examinando el pulso político de nuestra región. Ya nos acercamos a las elecciones en Honduras, también las de Chile, así que estaremos muy atentos a todas las cosas que vayan ocurriendo y por supuesto a la dinámica internacional de nuestro hemisferio, de nuestro querido pero único hemisferio. Así que bueno. Estaremos muy atentos a lo que vaya desarrollándose. Manolo, Marisabel, muchísimas gracias por sus apreciaciones y bueno, nos encontraremos en Mirada Semanal el próximo domingo. Claro que Hasta sí. Buena semana. entonces. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.